Bueno, entonces bienvenida al repaso de bosquejo de doctrina. Entonces vamos a orar para empezar. Entonces Jorge, ¿puedes orar? Sí. Querido Dios, te damos gracias porque nos has traído hasta aquí. Darte gracias porque nos mantienes con salud. Y quiero pedir que tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tener el repaso como hicimos el lunes, de repasar los diapositivas y ustedes van a decirme de sus apuntes que recuerda, que piensa, sus opiniones y todo. Entonces ya, vamos a regresar a este. Entonces, lo que está escrito aquí es el título de los capítulos del libro. Entonces, eso está capítulo 28, salvación de la pena del pecado. ¿Y alguien puede decirme qué significa primera muerte y segunda muerte que está escrito allá? Bueno, primera muerte es la separación que hay entre Dios, o sea, es, a ver cómo lo digo, es para no equivocarme. Bueno, la primera muerte es la separación de Dios con el hombre. Es la paga del pecado es muerte. Y la segunda muerte es la que es dada al nosotros nacimos dos veces, pero morimos una sola vez. Sí. Y el incrédulo nace dos veces, pero muere dos veces. El no creyente. Es la primera muerte, está involucrada en cuanto a lo que es la de ser destituido de la gloria del Señor, en cuanto a esa palabra muerte o separación. Y la segunda está relacionada al infierno o al lago de fuego, está relacionado a eso. Bien, seguimos el otro diapositiva y alguien va a entrar en la puerta en 2 minutos. Entonces, si usted quiere hablar con pastor, aquí es su número. Y ahora, sí, eso es todo de este. Entonces dice, todo pecado es sumamente pecaminoso. Y el remedio es, ¿qué dice? La sangre del Cordero. Buenas noches. Porque sí, que Jesús murió por nosotros. ¿Alguien más quiere decir algo más acerca de este diapositiva? Es simple, obvio. Y ahora un dibujo famoso. Estoy pensando dónde empezamos con esto.
¿Alguien recuerda ese dibujo de sus apuntes? Todos están mirando. Estoy tratando de averiguar también de qué. Pero tú puedes ayudarnos. Estoy tratando de ver. No sé si Jonathan, sí. El dibujo representaba a un hombre que abusaba de una mujer y el hombre iba preso. Ajá, sí. Y dice que si el hombre va a la cárcel y la mujer lo perdona, la mujer es capaz de perdonar a ese hombre, pero el hombre no nace de nuevo, no va a entrar al reino de los cielos. Sí. Por más de que reciba el perdón de la persona que ha sido la persona que ha sufrido. Y después también decía que si la chica no lo perdona, pero el hombre cree en Dios, nace de nuevo y Dios lo perdona. Por más que no reciba el perdón de la chica. Eso representaba esa. Sí, y ahora está más claro. El dibujo es mucho más claro ahora de recordar. Ah, sí, la mujer, sí. Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario de esto? Y bien, esa persona recibió, sería el pecado de ese hombre, de alguna manera afectó a esa mujer, ¿no es cierto? Pero una sola cosa tenemos que tener en cuenta, sabemos que nuestros pecados pueden afectar a otras personas, pero solamente contra Dios es que hemos pecado. O sea, si bien nuestros pecados, como dice David dice, creo que es el Salmo 51, contra Dios, solo contra Dios he pecado. Y como decía Jonathan recién, que uno podría la mujer podría perdonar al hombre, como para decir que el hombre se siente más tranquilo, pero no va a ir al cielo. O sea, la única manera de poder acceder al cielo es nacer de nuevo. Y es Dios quien perdona los pecados por medio del sacrificio de su Hijo. Así que bueno, es eso lo que quería decir. Ahora en esto, 115 veces la salvación está mencionado, está conectado con el creer, y 35 veces salvación está conectado con fe. Digamos, hay 115 versos que hablan de esto, 35 que hablan de salvación conectado con fe. Entonces, ¿alguien quiere decir otra cosa acerca de esto? Bueno, esto casualmente yo lo tomé de apunte, las 115 veces donde la salvación es igual a creer,
y las 35 veces salvación igual a fe. Todo aquel que cree, dice, la voluntad del hombre es involucrada. La salvación es por creer. Y después el pastor anotó 6 cosas. El mensaje divino no es creer y hacer restitución, creer y orar, creer y confesar pecados, creer y confesar públicamente a Cristo, creer y ser bautizados, creer y arrepentirse. La salvación es solo por medio de Cristo y por lo tanto los hombres son salvos cuando lo reciben como su Salvador. Hay una cosa que yo tengo para añadir a esto. Si esas otras cosas eran necesarias, cada vez que está diciendo creer, iba a añadir siempre una de esas palabras. Amén. Esa es otra cosa que él dijo en la clase. A ver. Aquí es la lista, Jorge. Si alguien no tiene la lista, quiere tener la lista, puede escribirlo ahora si quiere. Bueno, entonces vamos a seguir. Todavía estamos en clase número 1. A ver. Entonces, eso es la parte que yo mencionó. Que esas 6 cosas, si fueron tan esenciales como creer, entonces no serán omitidas de ningún pasaje en lo que la manera de ser salvo es declarada. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Bueno, solamente el pastor enumeró varios versículos. Juan 1:2, 3:16, 3:36, 5:24, 6:29, 20:31. Hechos 16:31, Romanos 1:16, Romanos 3:22, 4:5 y 24, algunos de los versículos. Sí. Y también esos están en las hojas que él mandó en el grupo. Entonces sí, todavía quiere estudiar esos puntos. Y ahora tenemos la lista. Estamos adelantando. Y algunos, Jorge, que no mencionaste, están ahí. Y bueno, si después alguien quiere notar los versos porque no quiere buscar en la hoja que está en un lado en su casa, ya puede escribir eso también después. Y ahora estamos en clase número 2. Salvación del poder del pecado. Otra vez el número de celular, el correo electrónico del Pastor Stan y también del Instituto Bíblico.
Ahora estamos en clase número 2, salvación del poder del pecado. Y ahora otro dibujo. A ver la silla. Y recuerdo que él está juzgándose a sí misma por la forma que está dibujando las sillas. Entonces, si alguien puede decirme qué entiende al lado izquierdo del dibujo. Ujú. De sí. El lado, sí. No importa en realidad en qué lado está hablando, pero... Bueno, ahí dice el gran trono blanco, que va a ser juicio para los incrédulos de las obras para condenación. Y nosotros ahí también vamos a estar, pero no para juicio de condenación, sino para recompensas. ¿Y Jerónimo? Ahí, bueno, la silla Bema que está a la izquierda, va a haber recompensa solo para las obras que fueron hechas por fe. Ujú. Y las obras que fueron hechas en la energía de la carne no van a tener recompensa, son las que van a ser, figurativamente, las que se van a quemar. Eso es la silla de juicio para el creyente, pero no para condenación, sino para recompensas, y solamente va a ser recompensada aquella que se hizo según el plan de Dios. Y bueno, la otra silla, la silla el gran tono blanco, es para los que hayan rechazado la obra de Jesús en la cruz. Serán condenados, independientemente del tipo de vida que hayan llevado, que ya llevaron una vida buena y moral, aún quizás pusieron, vamos a decir, una institución, un orfanato, pero no era el plan de Dios para esa persona. Lamentablemente, por no confiar en Jesús, va a ser condenado. Ujú. Sí. ¿Y alguien quiere decir algo acerca de la cosa principal en medio de este dibujo? Ahí en el gran trono blanco, cada uno va a ir presentando sus obras de justicia, y lo único que nos accede a nosotros es esa cruz en medio, que es la justicia de Dios dada a nosotros, imputada a nosotros en Jesucristo, que es o sea, como cada incrédulo, como decía Jerónimo, va a presentar sus obras, así como el creyente también, así como el creyente en el tribunal de Cristo va también, sus obras serán presentadas ahí, así como una obra que no es hecha por fe, va a ser quemada, va a ser pasada por el fuego, 1 Corintios capítulo 3. Pero esa cruz que nos accede a no estar en el gran trono blanco, que nosotros no vamos a pasar por ese juicio, precisamente por haber sido imputada esa justicia sobre nuestra vida, que es por medio de la fe, por gracia y por medio de la fe. Sí. Siguiente.
Entonces eso está, llegamos repasando el clase número 1 de la pena de pecado y clase número 2 el poder de pecado. Y ahora, ¿qué puede decirme después de fijar en eso? Eso es clase 2. En la salvación, la clase 1, la salvación de la pena del pecado, bueno, como dice ahí, es un evento, en un instante de tiempo, es como cuando un niño nace, automáticamente está en la familia de Dios. Mientras que la salvación del poder del pecado es un proceso. Vamos siendo establecidos por la palabra para ser libres del pecado en ese proceso, ¿no? Pero la salvación de la pena, la condenación eterna, al haber creído, nos da la posición de hijos, y como dice ahí, es un evento instantáneo en el momento que deposité mi fe en Jesús. Pero la salvación constante del poder del pecado depende de cuánto nos dejamos, de cuánto nos exponemos a la palabra de Dios para que ese poder sea cada día mayor. De que el pecado no vuelve a tomar control de nuestra vida, o deja paulatinamente de tomar control, sería por un proceso. Y ahí, bueno, ahí dice, la vida es la vida de un discípulo. Sí. Que si una persona nace de nuevo pero no se deja instruir, no sigue comiendo la palabra de Dios, no va a poder ser librado del pecado, aunque sí de la pena del pecado, va a ser hijo. Si se puede volver a la página anterior, a la otra. Cuando miraba eso me acordaba de lo que dijo Jonathan con respecto al hombre en la cárcel. Puede ser que, puede ser que el que esté en la bema, un hijo, no haya hecho ninguna obra de fe. Y sin embargo ser salvo y quizás una persona en la silla del gran trono blanco tuvo una vida ante los ojos de los hombres muy buena, muy moral, y sin embargo va a estar enjuiciada y poner eso. Y ahí puede pasar lo mismo. Uno puede creer y en un instante de tiempo pasa a ser hijo de Dios, pero los que toman su cruz y le siguen entran en el proceso de ser librados del poder del pecado. Mientras que puede haber hermanos, o uno mismo puede detenerse cuando deja de crecer y el pecado empieza a tener fuerza en uno, porque vivo en mi naturaleza que está caída y no en la nueva. A ver, está hablando de la nueva naturaleza. Entonces, ¿quién quiere hablar con las naturalezas que tenemos? En el número 1, la BNP es vieja naturaleza pecaminosa, y lo que hace siempre es ser independiente. O sea, eso lo tenemos todo por la caída. Esa es nuestra naturaleza. Pero cuando el Señor, o sea, nosotros aceptamos el regalo de Dios, Él nos da un nuevo corazón y nos da una nueva identidad y nos da una nueva persona, que es la persona de Jesucristo viviendo en nosotros. Por eso dice, un nuevo corazón, Ezequiel 36:26, lo cambia, un duro corazón, como la vieja naturaleza pecaminosa con la que anda,
te da uno nuevo y ahí dice 1 Corintios 1:5 y también somos nuevas naturalezas porque, bueno, ahí no lo dice, pero lo voy a decir porque me encanta, que es 1 Corintios 5:17, que es, o sea, te otorga una nueva naturaleza y nosotros ya podemos elegir andar, como decía Jerónimo, no prevalecer ante las fuerzas del pecado, sino poder andar como un discípulo. ¿Puedes leer este verso en 1 Corintios 5:17? Sí. Entonces, 1 Corintios 5, verso 17. Sí, tengo esto apuntado, pero después tengo otro en 1 Corintios 5, 17. Tengo los dos apuntados. Llegamos que el 1 Corintios 15, pienso es verso 47, pienso, eso está relacionado al el viejo naturaleza. Y el otro, 1 Corintios 5, 17, pienso, no he leído los versos entonces, pero pienso eso está del nuevo naturaleza, ¿no? Estoy equivocado. 2 Corintios 5, 17. Sí, 2 Corintios 5:17. Yo tengo una versión que es la Biblia Nueva de las Américas y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y ahora, ¿quién quiere leer la porción en 1 Corintios 15, 47? Primera de Corintios 15, verso 47, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sí, entonces eso está relacionando las dos partes de este dibujo. Sí. Entonces eso está 1 de Corintios 15, 47. A ver, en el otro. Estoy mirando mis apuntes y hay otra porción que voy a ver y ya mueve el diapositiva y está. Entonces, ¿quién puede leer 1 de Juan 3:9? Primero de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora del dibujo, ¿qué puede decirme alguien? Digamos, ¿vas a decir algo? Entonces voy a ayudar.
cuando, digamos, el pecado en la vida del Hijo de Dios, cuando nosotros pecamos, ¿en qué naturaleza estamos funcionando? En la vieja. En la vieja. Entonces ese es el problema. Pero vemos el pecado. El pastor me dijo que yo no debo enseñar, lo siento. Pero hay el problema, la evidencia que estamos pecando, pero ¿qué es el raíz de esto? Ujú. Ahí en primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la parte nuestra, que es nacida de nuevo, el ser interior, la nueva creación, no puede pecar porque tiene la naturaleza de Dios. Y a veces al leer esto pensamos, uy, pero yo peco. Pero sí, porque tengo dos naturalezas, una que tiende al polvo, tiende a pecar, pero la parte nueva, la nueva naturaleza que fue dada cuando creímos, esa no puede pecar. Ujú. Entonces cuando hay, como dice ahí, falta de comunión, cuando no estoy en comunión con Dios, automáticamente estoy en la vieja naturaleza. Y esa naturaleza que no tiene comunión con Dios peca. Pero bueno, ese es el problema cuando el Hijo de Dios no entiende que hay dos naturalezas en el corazón del hombre. Entonces se condena cuando lee esto porque cree que él no está pudiendo hacer lo que dice acá. Pero yo fallo. Y sí, mi ser, la parte mía que no es regenerada, tiende al polvo, tiende a fallar. Bien, claro para todos, ¿sí? Bien, porque yo no estoy aquí para enseñar, entonces. El siguiente. Hay otro dibujo. A ver, ¿qué dice? Digamos los 3 círculos que para el pastor, ¿qué significa esto? La Trinidad. Ujú. Bueno, lo que Dios quiere es comunión, es los 3 círculos y el título sobre, que dice yo quiero comunión, es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela de nosotros, es esa comunión. Pero el Hijo cuando peca, que anda en la vieja naturaleza, deja de estar en comunión, andando en su propia energía, en su propia fuerza, deja de depender del Señor y puede ser que un hijo no vuelva a la comunión confesando sus pecados y viniendo en humildad al Señor. Puede ser que un hijo esté andando y siga andando en esa vieja naturaleza por un tiempo determinado. Entonces Dios disciplina a su hijo, Dios lo disciplina con la finalidad y con el único propósito, y esa disciplina es una disciplina en amor, es una disciplina dada en amor hacia su hijo para que el hijo pueda volver a estar en esa comunión perfecta. Entonces cuando el hijo está en esa comunión es completo, el hijo es completo en Dios, en el Señor. Y eso es un poco lo que el gráfico quiere decir, me parece. ¿Y qué es la palabra bajo el X? Bueno, esa palabra que muchos piensan que Dios disciplina porque dicen, ahora el Señor dice, ahora me voy a vengar de todas las cosas que me está haciendo renegar este hijo. Pero eso es falso. O sea, Dios no toma venganza de un hijo porque el hijo haya salido de comunión.
Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de amor, y siempre la disciplina de Dios para su Hijo es una disciplina orientada sobre eso, gracia, misericordia, amor para su Hijo. Bien, ahora otro dibujo. Entonces seguimos. Ya tenemos que mirarlo bien para entender lo que está aquí. Ahora, ¿quién quiere explicarme esto? Yo lo interpreto que hay una persona que anda en la nueva naturaleza y por ende está en su santidad. El problema es que el pecado le ganó. Eso quiere decir que ha andado en la vieja naturaleza, porque no deja de ser salvo. Ha andado en la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza es condenatoria y dice no sigue. Y por eso es como que la persona no quiere seguir. Tiene sentimientos de vergüenza, de culpa, de cosas así. Por eso dice no sigue. Porque muchas veces el pecado hace frenar a esas personas que son nuevas naturalezas. Pienso yo. Pienso que tiene que ver con lo que leíamos en 1 de Juan 3:9, que la nueva naturaleza, ahí está tachado la flecha que baja hacia el pecado. La nueva naturaleza no puede pecar, más la flecha correcta es la que va hacia la santidad. La nueva naturaleza busca ser cada día crecer más, o sea, es santa y crece en esa santidad. Pero también el ser humano tiene la vieja naturaleza que no busca la santidad. Ahí se ve que de la vieja naturaleza sale una flecha tachada hacia la santidad y una flecha no tachada hacia el pecado. La vieja naturaleza, como decíamos, tiende al polvo, tiende a fallar. Cuando hablamos con una persona en la calle que no conoce al Señor, puede estar diciendo algo que hoy sabemos que es pecado, pero la persona lo toma como algo natural. Necesitaba decir esta mentira para lograr que no se produzca tal problema, sería. Y no, pero todavía esa persona no tiene esa nueva naturaleza que no va a hacer eso, sería. Entonces, pienso que está profundizando en esa imagen lo que decía 1 de Juan 3:9. Sí. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, la nueva naturaleza, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacida de Dios. Sí. Y como Andrea está diciendo que la vieja naturaleza no sigue, no tiene ganas de seguir Dios. Sí, es como decía Andrea, porque muchas veces la vieja naturaleza intenta vivir la vida de santidad. La vieja naturaleza quiere vivir la vida de la nueva naturaleza y encuentra esa frustración
No sé si el gráfico, porque no estuve en la clase presente, no sé si el gráfico quiere decir eso, pero es un poco lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí. Muchas personas se encuentran en ese punto de decir, soy miserable hasta ahí. Lo bueno que el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más en la carne a la ley del pecado. Entonces, lo que produce esa vieja naturaleza en cuanto a querer hacer para Dios es no seguir o frustración. No, en cuanto a la nueva naturaleza, como decía Jerónimo, es la que practica la justicia, la que vive la justicia de Dios, es una vida de santidad, es una vida apartada para Dios. Sí. Bien, siguiente. Y ahora, si alguien puede leer Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. En eso ya tenemos todo escrito, entonces yo no voy a confundir. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Y alguien quiere comentar acerca de lo que está escrito aquí? Bueno, yo digo algo cortito. La ley, como habla y dice, como para norma de vida, es, como dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica para con Dios por medio de la ley, ninguno. Y en cuanto a gracia como norma de vida, es esto que dice, el justo por la fe vivirá. La manera en que podemos acercarnos al Señor con esa confianza de saber que Dios nos ha involucrado en la familia, que somos perdonados, que somos aceptados en Jesucristo. Nuestra vida no está basada en nuestra propia justicia, sino en lo que Cristo hizo por nosotros, en esa imputación que Dios nos ha otorgado, como dice en 2 Corintios capítulo 5. Y gracia es esa norma de poder venir y recibir, de poder recibir de Dios, de saber que somos perdonados, amados, aceptados. No sé qué otra cosa más. Andrea. Bueno, mi comentario es que así como fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, lo tengamos como una norma de vida. O sea, yo fui salva una vez y el resto que me queda de vida, o sea, Dios quiere que yo siga bajo su gracia, como una norma.
Damos dedos. Ahí está. Yo iba a preguntar a ustedes dónde están las porciones donde eso está mencionado, pero ahora alguien puede leerlo. Y vamos a leer las citas, como algunas personas dicen, las direcciones. Justamente, bueno, eso era lo que decía recién en el gráfico anterior, que, bueno, el justo por la fe vivirá, y esos son los 4 lugares donde está ese pronunciamiento del justo por la fe vivirá, que es nuestra dependencia al Señor, y es nuestro andar, nuestro caminar, dependiendo del Señor. Es una vida llena del Espíritu Santo, es una vida de dependencia, de reposo en el Señor, y esa debería ser, o mejor dicho, es la vida del justo, es una vida de dependencia. Y en Hebreos 10:39 creo que dice que si retrocediere no agradará a mi alma. En cuanto a salirse, y de lo que hablábamos hace un momento hablábamos de eso, del el hijo que sale de la comunión, como si hay algo que pudiéramos decir que el Señor se desagrada, pudiéramos decir cuando una persona deja de estar en comunión, porque dice 10:38, 39, dice, el mismo verso, el 38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este es el ánimo que nos da el escritor de Hebreos a perseverar en la fe, andar en la fe. En estos días, Pastor Steven, los devocionales que Pastor Stan subió los devocionales que hablaba de caminar sobre tiempo, y me animan mucho, esos devocionales me animaron mucho de poder entender cada vez un poco más en cuanto a esa palabra fe, porque a veces uno tiene un concepto de esa palabra y es un poco alejada de la real verdad, y uno va creciendo en esa palabra, en esa fe, que es el camino hacia la victoria, que es vivir, o uno podría decir camino hacia la victoria, vivir en la victoria, que es la dependencia en el Señor. Y como decíamos hace un momento atrás, el justo vive por fe. ¿Alguien más quiere comentar? Ahora estamos en clase 3. Si alguien no está poniendo el número de la clase, eso fue del 2 de marzo. Entonces, yo voy a leer algo, pero seguro que va a aparecer en el diapositiva, entonces no voy a decir nada. Entonces, ¿qué son los 4 aspectos de la justicia? O eso es el nombre del capítulo, lo siento. Jorge. Lo que tengo anotado, 4 aspectos de la justicia. Partiendo de la base que ningún hombre es justo, y
dice, bueno, el primer aspecto, Dios es justo. Segundo, la justicia propia o autojusticia del hombre. La justicia imputada de Dios y la injusticia impartida por Dios. Sí. Entonces, ¿quién puede explicarme el dibujo con los 3 círculos? Yo voy a leer unos apuntes que tengo sobre esa parte. Dios es justo. Isaías, esos son los 3 círculos. Isaías capítulo 6, hablando de Isaías cuando vio la santidad de Dios. Primera de Juan 1:5, que dice que somos, bueno, ese verso es comparado con Romanos 3, el verso 10. Hay un contraste ahí en esos 2 versos. ¿Queremos leerlo? Podríamos leerlo. Primera Sí. de Juan 1:5 y Romanos 3:10. Jorge, ¿puede leer uno de estos? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Jonathan, ¿puede leer el otro en Romanos? Romanos 3:10. O otra persona, no me importa quién lea. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahí vemos el contraste entre Dios y el hombre. Dios es justo y el hombre no es justo. En Isaías 64, verso 6 dice que trapo de inmundicia es la justicia del hombre. En Isaías 1:3 está enfermo hasta desde la planta del pie hasta la cabeza. Hay una llaga podrida, dice. No es justo. En Romanos 3:22, por medio de la fe, Romanos 3:22 dice, por medio de la fe, para todos los que creen. Bueno, esa es la a ver qué puse en Romanos 3:22 que hay. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esa es la justicia que está que Dios nos otorga. En Jeremías 17, verso 9, habla del engaño del corazón y la perversidad del corazón. Filipenses 3:3 habla diciendo no teniendo ninguna confianza en la carne. Y es un poco lo que tengo de apuntes con respecto a esa parte de la clase, antes de entrar en los aspectos puntuales. Bueno, pienso eso sí es parte de, digamos, Dios es justo, el primer parte. Entonces eso es lo que Jorge está diciendo de los 4 aspectos de la justicia. Y ahora, ¿alguien recuerda por qué dice viejo, viejo y tenemos un corazón ahí? ¿O quieres decir algo acerca de esto? No. Yo tengo anotado acá
que lo resalté porque me edificó mucho. La palabra de Dios describe nuestra condición para que entendamos que necesitamos la justicia de Dios. Eso vino después de ese cuadro, Dios es justo y nosotros no. Pero después dice algo, que también lo resalté, dijo algo pastor aparte de eso, dice el ser humano es consciente que necesita justicia, por eso siempre está tratando de justificarse. Cuando estamos evangelizando, bueno, nosotros mismos reconocemos que antes de entender esto, que la palabra de Dios nos enseñó que necesitamos la justicia de Dios, estábamos siempre tratando de justificarnos. Cualquier acción que cometemos, aún en la vieja naturaleza, hacemos eso. Que fue lo que pienso que Adán y Eva hicieron, se cubrieron, se fueron y se escondieron porque se sintieron culpables, sería. Y cuando hablamos con la gente en la calle, automáticamente vemos esa reacción de justificarse o de buscar algo que los haga aceptos delante de Dios, y no hay nada. Pero lo único que ilumina la mente del ser humano es la palabra de Dios para que entienda su condición, el Evangelio. Entonces me gustó, por eso lo vuelvo a leer y lo resalté acá. La palabra de Dios describe nuestra condición para que entendamos que necesitamos la justicia de Dios. El ser humano es consciente de que necesita justicia, pero no sabe cómo obtenerla hasta que se le presenta el Evangelio. Y eso, cuando lo recibimos, por primera vez tenemos paz. Y por eso siempre el ser humano está buscando autojustificarse, que después más adelante habla de ese aspecto de la autojusticia. Sí. Ahí en el punto 2. Vamos a ir a otro. Oh, ahí. Ahora, ¿quién recuerda qué está en este? ¿En qué de los 4 aspectos es este dibujo? Sí. ¿Qué más puede decir acerca de esto? Los apuntes que tomé de acuerdo del pastor está la justicia imputada de Dios se debe a que Dios nos imputa primero el pecado de Adán y luego nos imputa la justicia de Cristo. La injusticia impartida habla de nuestro andar con Dios. La justicia impartida, mi caminar con Dios, depende de la justicia imputada. Sí. Entonces, del dibujo, ¿alguien quiere? Eso está bien, Jorge, es lo que tengo también escrito en mis apuntes. Amén. ¿Alguien quiere decir algo acerca de lo que está dibujado aquí? Que la posición del hombrecito que está ahí es en Cristo, y la flechita dice justo, primero justo, porque Él es el único justo y Cristo es el único que puede hacer que nosotros heredemos su misma justicia. Bueno, voy a seguir. Oh, ¿quieres decir algo?
con este. Ya podamos ver que la cruz es muy importante. A ver, ¿sí? Regresando. Ahí el pastor explicaba, bueno, el más grande sería Cristo y nosotros estamos en Él. Sí. Y nuestro andar es conforme a nuestra posición. ¿Sí? Porque soy justo, puedo vivir, tener obras de justicia sería. Pero no para ser justo debo hacer obras de justicia. El orden es, por estar en Cristo, por mi nueva posición, por haber creído, estoy en Cristo, soy justo, y porque soy justo puedo tener obras de justicia. Sí. Sería. Pero a veces en lo humano pensamos como el segundo aspecto, ¿no? La justicia propia. El hombre entiende que necesita justicia e intenta justificarse. Entonces empieza a hacer buenas obras para lograr esa justicia, pero no la va a lograr, porque el camino es como el dibujo ahí. Ujú. Primero es estar en Cristo, nuestra posición nos da un nuevo andar, el andar de la nueva naturaleza, pero porque ya soy justo. Ahora, si no lo estoy logrando, es porque estoy caminando en la vieja creación en mí, sería. No porque no esté disponible esa capacidad, está ahí la capacidad, pero si nos falta entendimiento por falta de doctrina, lo voy a procurar humanamente y no lo voy a lograr. Y estoy constantemente buscando que Dios me apruebe, sería no sé, no me sale la palabra. Ujú. Pero bueno, a veces el que no es nacido de nuevo no está en Cristo y está constantemente en esa motivación de procurar justicia. Pero el Hijo de Dios puede tener los dos estados, porque sigue teniendo la condición vieja, pero puede caminar en la nueva. Pero tenemos que ser conscientes de que no necesitamos justificarnos delante de Dios, ya somos justos delante de Dios, y porque somos justos tenemos obras de justicia. Sí. Buena explicación. Y según los otros versos que leímos, siendo que somos justos, andamos en fe. Vivimos en fe. Y ahora en este dibujo vemos la cruz. No podemos leer lo que está abajo de la cruz. Quizás en sus apuntes ya puede ver qué está abajo de la cruz. Ah, qué bueno, nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién puede decirme algo acerca de esto? Creo que tiene que ver con lo que explicabas antes, que antes de estar en Cristo estábamos sin luz, en tinieblas. Ujú. Y en esa condición el ser humano es consciente que necesita justicia, pero si no nace de nuevo por la fe en la obra de Jesús, no puede pasar al segundo estado, que es en Cristo, para luego poder andar. Ujú. Entonces creo que es un gráfico de lo anterior. De seguir, sí. Y a ver, ¿hay versículos bíblicos ahí? ¿Alguien puede verlos? ¿Alguien puede leer Romanos 8:4? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos al siguiente. Y ahora estamos en clase 4, que está hablando de la santificación.
¿Quién quiere explicar esto? Del ser santo, la santificación, cómo Dios santifica a nosotros, la santidad. Santo como hijo de Dios. Santo describe la vida del santo, describe a alguien que es santificado. Y el pastor empleó el verbo apartado, como alguien que está apartado. Santificación es el acto o proceso de santificación. No nos hacemos santos, pero sí nos santificamos. Santidad es el estado de ser santo. Me santifico, soy santo porque Él es santo y yo estoy en Él por fe. Y después explicó, dice, un análisis de alguna experiencia personal no debe ser sustituido por la enseñanza de la palabra de Dios. Y él explicó contó un caso, no sé si viene a cuenta traerlo, pero ¿se acuerdan? Sí. Bueno, él contó que una señora le había dicho que el Espíritu Santo le había revelado o le había dicho que dejara a su esposo y a su hijo por otro hombre. Por eso dice que la experiencia personal nunca debe ser sustituida por la palabra de Dios. El medio de la santificación, el medio es por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los tres obran para esta santificación. Y después habló sobre ¿sí? ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Vamos a seguir con el siguiente. Ya, sigue con el pensamiento, Jorge, ya está. Ahí. Y nos santificamos, me santifico, dice, soy santo porque Él es santo. Y yo estoy en Él por fe. Sí. Eso es un poco la explicación de ¿Alguien más? Y ahora otro dibujo. Explicando la misma cosa, pero ¿alguien quiere añadir algo más? Algo que yo tomé nota de cuando estaba dando la clase el pastor, dice que somos santos y nos santificamos.
me santifico debido a la sangre de Cristo, pero no por mi experiencia, sino que yo soy santo por la fe en Cristo Jesús. Y es Dios el que nos santifica y es el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, parte en este lado, pienso es fácil de entender que estoy diciendo estoy santo porque Él es santo y yo estoy en Él. ¿Alguien puede explicarme el otro lado, en este lado, que tiene el X? ¿Qué está pensando esta persona? Que lo puede hacer por su propia disposición, no aceptando que soy santo porque Él es santo y yo estoy en Él. Eso es un poco el gráfico que dice espero ser santo, espero, es una típica o algo muy común en cuanto a las obras de mucha gente, porque no interpretan su posición en Cristo, no hay una enseñanza. Entonces la persona espera ser santo haciendo obras como agradándole a Dios para poder santificarse, de decir, bueno, hoy me propongo no hacer tal cosa o no decir esto, porque interpretan lo desagradable que en cuanto a lo que es la palabra desagrado, lo incorporan a esto, a lo que es la santificación, que tengo que cuidarme de hacerlo agradable para Dios y no hacerlo desagradable. Entonces ese es un poco, espero ser santo y trato por mí mismo de santificarme. Y nunca llegamos. Aquí es la cita, llegamos, que Jorge leyó. Vamos a seguir. ¿Alguien recuerda esto? Yo estaba mirándolo y recuerdo ahora que una persona en Perú escribió algo a mi esposo, una carta acerca de su vida. Ahora alguien puede llenar qué pasó después, qué está diciendo este hombre. ¿Qué creía el hombre? Bueno, el hombre creía de que al tener un poco de influencia de la ley podía mantener una vida no pecaminosa. Entonces, mi vida fue pecaminosa antes, ahora entiendo que por medio de la fe mi salvación no se pierde, pero al no tener, como decíamos hace un momento, doctrinas que nos hacen estables, nos hacen caminar en un andar de fe,
en una dependencia en el Señor, el creyente tiende a justificarse, como decíamos, por sus obras y intento mejorarme. Entonces, mi vida pecaminosa se hace peor porque estoy intentando, es peor. Y me recuerdo que ese hombre había dicho de que cuando él comenzó a venir a la iglesia Mayor Gracia, él recibía doctrina y recibió la palabra, pero dice que él tenía más pecados, él era más pecaminoso que antes, porque antes en la iglesia donde estaba enseñaban ley, entonces la ley lo sujetaba. La ley decía de que, me mantengo más firme, pero era porque nunca entendió la gracia, porque jamás entendió lo que era la gracia y vivir una vida de piedad. Entonces, eso es algo muy común en muchas personas que no entienden, que no conocen verdaderamente la gracia del Señor. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de esto? ¿Se recuerda lo que el pastor está diciendo? Entonces seguimos. Ahora no entiendo esto. En medio de la santificación. ¿Alguien tiene una idea qué significa la letra C arriba? Porque a mí no me recuerdo. En los apuntes que tengo, el medio de la santificación, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y da un verso, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. También 2 Timoteo 2:20, no sé si están relacionados esos versos a lo mismo. Romanos 12:2, 2 Corintios 7:1. Es el mismo clase, número 4. Corintios 7:1. Romanos 12:2. Efesios 4:1 era otro. ¿Cómo? Efesios 4:1. Efesios 4:1. Salmo 119:11. No sé si en el gráfico siguiente, pero dice las grandes epístolas doctrinales. Eso va a ayudarnos quizás. Ahí están, sí. Ahora, para recordarnos, ¿quién puede leer Romanos 12:1? Quizás eso va a ayudarnos en seguir el pensamiento. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y Colosenses 3:1 o uno de los otros versos. 3:1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo,
sentado a la diestra de Dios. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 7:1. Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso parece ese resumen de la clase. ¿Alguien quiere leerlo, explicarlo? No. Bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos una clase más. Clase número 5. En eso estamos hablando de nuestra certeza y seguridad de salvación. A ver, en este está hablando de la certeza. ¿Alguien puede decirme algo acerca de esto? ¿Se recuerda? Anoté algunas cosas. Dice, la idea es que en vez de tener dudas en cuanto a la certeza, yo sé lo que sé. En Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No todos los hijos tienen certeza. Y en cuanto a la seguridad, la idea es que Dios te tiene en Juan, en capítulo 10, versos 28 y 29, que habla de quién nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ni nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice Jesús. Nadie los puede arrebatar. En cuanto a la seguridad, en la idea que tiene esa seguridad, ¿tiene seguridad el 100%? No, hay una pregunta. ¿Tiene seguridad el 100% de los que han nacido de nuevo? No. Dios en primera de Juan, en el capítulo 5, verso 13, que dice, estas cosas os escribo a ustedes que creen. ¿Cómo es que dice? Estas cosas, sí, para que sepáis
que tenéis vida eterna. Lo voy a leer bien. Primera de Juan. Se me fue el verso. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que todos tengan certeza. Ellos tienen seguridad. Hay una seguridad, o sea, en cuanto a seguridad hay un 100% de que estamos seguros en el Señor. Nada nos puede mover en cuanto a esa seguridad, pero no todos tienen certeza. La certeza no hace mi seguridad, porque la seguridad tiene que ver con lo que Dios hizo por el creyente, pero la certeza tiene que ver con lo que yo creo de la Biblia, con lo que yo creo de la Biblia, que habla acerca de mi seguridad. Esto es lo que tengo de apuntes en cuanto al gráfico anterior. De este, Es ese. sí. Porque habla, es un candado que da, estoy seguro, hay una seguridad, estoy seguro, pero no hay certeza todavía, porque todavía no estoy creyendo en lo que la Biblia habla o dice de mí en cuanto a mi seguridad. Entonces no hay una certeza, está hablando de eso. Ahora sí el otro. Entonces, como está escrito aquí, ¿ustedes piensan que la certeza es importante? Sí. Ahora pienso eso es capítulo 33, que habla de la seguridad. Y como estuvimos hablando de 1 de Juan 5, eso se trata de la certeza y la seguridad. Comer pollo y escupir los huesos. ¿Qué significa? Las dos posiciones en cuanto el arminianismo, que ellos creen que se puede perder la salvación, es posible perder la salvación, y el calvinismo, que habla de la seguridad de la salvación. Son dos posiciones diferentes. Entonces, el pastor Stan hablaba de que un día, pastor Schaller, él dijo, en cuanto a cosas que nosotros podemos escuchar y que no están encuadradas en cuanto a lo que nosotros entendemos como doctrina, basadas en lo que estamos recibiendo, comer el pollo y escupir los huesos. O sea, dejar lo bueno y escupir lo que no es, claro, lo que uno va desechando en cuanto a decir, no, esta doctrina no, o esta, como alguien podría decirnos o hablarnos que la salvación se pierde, pero nosotros tenemos seguridad y también tenemos certeza en cuanto a nuestra salvación. Y alguien podría decirnos, pero la salvación se pierde, y nos podría dar una serie de versículos
Por eso también Pastor nos dio 85 versículos que hablan acerca de esa posible salvación que se pierde, que los arminianos tienen y ellos dicen que se pierde, pero sobre esos mismos versículos ahí están las doctrinas de la seguridad de la salvación. Entonces, hablábamos, los otros días hablábamos con yo no recuerdo, creo que con Jimmy, y es justamente la posible pérdida de la salvación es una falta de doctrinas que acompañan esos versículos. Si las doctrinas estuvieran, si nosotros miráramos, los arminianos miraran las distintas doctrinas que apoyan esos versículos en cuanto a que la salvación no se pierde, pero literalmente si yo leo la Biblia y saco el versículo, puedo decir sí, la salvación se pierde. Pero si no estoy apoyado sobre doctrinas en cuanto a esos versos, si yo estoy poniendo doctrinas a esos versos, yo digo no, la salvación no se pierde, no se pierde. Entonces son dos posiciones diferentes, comer el pollo y escupir los huesos. ¿Alguien más quiere decir algo? Algunos apuntes que tomé yo con respecto. Dice, cada hijo de Dios tiene seguridad de su salvación por fe. Tengo seguridad porque creo. Seguridad es un acto. Certeza es un proceso. La certeza es importante para que los que creamos sepamos, y ahí estaba el verso ese. Después, sobre la naturaleza de la salvación, Dios la hace. La salvación es de Dios. La experiencia cristiana no es perfecta. Aceptar la veracidad de la Biblia, de la palabra. Y después, bueno, eso que está ahí, ¿no? A niños, posible perder la salvación, y Calvino, imposible perder la salvación. Y, claro, como recurre a versículos que todos leemos, en los cuales nos podemos apoyar, por eso está el dicho ese, come el pollo y escupe los huesos. Porque indudablemente que en eso también hay doctrina, pero tenemos que comer el pollo y escupir los huesos. O como diría Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y alguien recuerda de esto? Bueno, tengo unos apuntes que habla de la seguridad, los 10 puntos que están en el capítulo que es para leer, los 10 puntos, el punto A, pero habla de las obras del Padre, su poder, su amor, Él es justo, la obra del Hijo, su muerte vicaria en la cruz, el sustituto, Él tomó nuestro lugar, en 1 de Juan 2, el 1 y 2, Él es nuestro abogado e intercesor, la obra del Espíritu, en Tito, tengo Tito 3:5,
no estoy seguro si lo anoté bien ese verso. Sí, tengo también. Tito 3:5, bautizados en el cuerpo, sellados en Efesios 1:13. Esa es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la parte del creyente, que debe ser la otra, no sé si el otro gráfico. Tengo que limpiar esto. No, se va todavía en no. acción. Bueno, la parte del creyente en su obra es fe, nada más. La parte del creyente en estos tres, en la obra del Padre, en la obra del Hijo y en la obra del Espíritu Santo, es fe, la obra del creyente. Ahora sí, el capítulo 34. Y ahora, ¿quién puede explicarme esto? Eso era el forma de Pastor Schaller está explicando la elección. Cómo es que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre funciona. Bueno, ahí en la soberanía de Dios son dos rieles, es una vía como la vía del tren, que funcionan las dos, porque Dios bueno, el gráfico es ese. ¿Y cómo era que Yo lo que tengo anotado, la elección como soberanía de Dios, el libre albedrío del hombre y después lo que puse entre paréntesis dice: estamos predestinados a ser como Cristo. Esa es nuestra predestinación. Porque hay otras doctrinas con respecto a la predestinación. Y esto, recuerdo que el pastor hizo énfasis en esto, de que somos predestinados a ser como Cristo. Conforme a la imagen de Jesús, sí. ¿Alguien más quiere o recuerda el dibujo? Bueno, la soberanía es que Dios no interfiere en el libre albedrío del hombre. O sea, Dios no manipula el libre albedrío del hombre. Por eso no es que funcionen los dos rieles en paralelo por algo que el hombre pueda hacer, sino es porque Dios es soberano. Y la soberanía de Dios siempre está por sobre el libre albedrío del hombre. Bien, entonces vamos a terminar.